El concepto que teníamos hace, yo diría, 10, 15 años con respecto a los que son los trastornos depresivos ha cambiado fundamentalmente. Yo creo que hay ciertos paradigmas que han mutado de manera, yo diría, dramática. El primer punto es que estamos empezando a entender a las depresiones como enfermedades sistémicas, que no solo comprometen el sistema nervioso central, el cerebro, la conducta, el afecto y la actividad, sino que comprometen el organismo todo, que comprometen el sistema cardiovascular, que comprometen el sistema inmunitario, que comprometen el sistema metabólico. Hace poco, hablando de CAPIN, tuvimos la suerte, gracias a Andrea, de traer al doctor Brian Leonard, que nos habló de la problemática de los componentes inflamatorios presentes en los trastornos depresivos. Creo que es un panorama muy interesante de investigación que realmente abre nuevas posibilidades y nos abre la cabeza con respecto a la comprensión de la depresión. Bueno, básicamente entonces decía, una enfermedad sistémica. Y también lo que hemos dejado, ese viejo paradigma, digamos, dogmático de la división del endógeno y lo psicógeno. Y hoy entendemos a las depresiones, y fíjense que estoy hablando de las depresiones, estoy hablando de la depresión, las depresiones mayores, como diferentes formas de manifestación patológica de la interacción entre los genes y el entorno. Por otro lado, sabemos que no son patologías como se pensaba en algún momento de carácter benigno, muchas de ellas tienen hasta carácter neurodegenerativo, especialmente las que tienen carácter recurrente, ¿sí? Y con respecto a la problemática en la calidad de vida de la depresión, podemos decir que ha dejado de ser la depresión mayor un problema únicamente tal vez limitado al drama familiar o personal, para convertirse en uno de los principales problemas de salud pública, a tal punto que la depresión mayor está considerada como la principal causa de discapacidad en adultos jóvenes, ¿sí? Y es, en este momento, para la OMS, la segunda causa de discapacidad entre todas las enfermedades. Y se supone que alrededor del 2020, algunos dicen, tal vez un poco antes, va a ser la primer causa de discapacidad a nivel mundial. O sea, esto nos va dando un panorama de un horizonte realmente complejo, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿es frecuente el trastorno depresivo? Según los estudios más recientes, como por ejemplo el realizado por Kendler, actualizado en el 2005, el riesgo de contraer depresión en la población general a lo largo de la vida es casi el 17%. La incidencia, la prevalencia puntual es de 7%, poco mayor para las mujeres. Y si bien este estudio de la EPA dice que hay un pico de mayor expresión de la depresión entre los 18 y 29 años, que es 3 veces mayor que los 60 años, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que lo que pasa realmente en la depresión en la tercera edad es que se expresa de manera diferente. Yo no me animaría a decir que se expresa en menor prevalencia. Bien, ahora, fíjense esto, qué interesante. ¿Qué porcentaje de los pacientes con depresión consultan? Este número, cuando yo lo vi la primera vez, me resultó impactante. Solamente va a consultar 1/3 de los pacientes con depresión. 2/3 de los pacientes no llegan a la consulta, ¿sí? Y de ese tercio, un porcentaje muy bajo consulta a un especialista. Se estima que en realidad de cada 100 pacientes con depresión mayor, solo 17 van a recibir tratamiento. Y el otro dato, que no me parece menor, y digamos, me parece que ayuda a complejizar un poco más la situación, es que entre el 30 y el 80% de los pacientes en algún momento del tratamiento lo abandonan, ya sean al comienzo, porque, por ejemplo, hay retraso en los efectos terapéuticos,
y, digamos, una mayor incidencia de los efectos adversos. Otras veces lo dejan en el periodo de continuación cuando ya se sienten bien. Yo siempre le digo a los pacientes, y a veces esto les genera un impacto interesante, no deje el tratamiento cuando se sienta bien. Usted va a tener muchas ganas de dejar el tratamiento, discutámoslo porque seguramente vamos a necesitar un poco más de tiempo para mantener la mejoría, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo nos está yendo con esto de los tratamientos de los trastornos depresivos? Pero bien, fíjense qué interesante. Este es un estudio clásico de Nemerov donde nos dice que solo el 60% de los pacientes que reciben un primer tratamiento antidepresivo logran respuesta. Y cuando hablamos de respuesta, ustedes saben que estamos hablando de la reducción de nada más que el 50% de los síntomas. La remisión, que sería lograr la eutimia utilizando una escala, como por ejemplo la Hamilton, 7 o menos, o la Montgomery-Åsberg, se logra nada más que en el 33% de los pacientes. Entonces, fíjense, estamos con una patología altamente invalidante, altamente prevalente, donde los pacientes consultan poco y que tenemos hasta ahora bajas tasas de respuesta y de remisión. El otro problema es que cuando existen síntomas residuales, esto aumenta notoriamente la posibilidad de las recurrencias, 3 veces. Bien, este es un estudio considerado el mayor estudio de efectividad de tratamiento antidepresivo realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos. Es un estudio que consta de 5 pasos y 4 niveles, ¿sí? Para algunos considerado como el gold estándar de referencia para tratamiento de cómo están funcionando el tema de las depresiones. Lo interesante de este estudio, que empieza, digamos, con la administración de citalopram y después se van haciendo diferentes alternativas, las cuales algunas son randomizadas y otras referidas a la preferencia del paciente, es que no toman en cuenta las características clínicas ni se toman en cuenta situaciones que podríamos ver más adelante como indispensables para la decisión de la elección de un tratamiento antidepresivo. Entonces, fíjense qué interesante, porque si vamos a niveles de remisión, en el primer nivel, el promedio de remisión que logran los pacientes es nada más que el 28%. En el segundo nivel, el 25%, en el tercer nivel, 18%, y en el cuarto nivel, el 11%. O sea que en el primer nivel de tratamiento el 72% de los pacientes no remiten. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? ¿Sí? Y si vamos bajando, en el último nivel, que sería, digamos, donde ya se llegó al máximo de alternativas propuestas por este estudio, casi un 40% de los pacientes se mantienen sin remitir. ¿Cuáles son las consecuencias de que no se logre la remisión? No solo la alteración de la calidad de vida del paciente, sino, digamos, el agravamiento de las consecuencias psicosociales. Nosotros sabemos que la persistencia, inclusive de algunos pocos síntomas depresivos, llevan a veces a conductas inadecuadas, afrontamientos inadecuados, que terminan generando situaciones estresantes que se convierten como un perro que se muerde la cola, ¿sí? Y terminan, digamos, como generando, a partir de síntomas leves, residuales, grandes complicaciones. Por otro lado, aunque los síntomas hayan remitido en un porcentaje importante, se mantiene el riesgo de suicidio. Esto es muy importante saberlo. Y por otro lado, se mantiene el incremento de la posibilidad de uso de sustancias. Por ejemplo, muchas veces como una forma de automedicación de aquellos síntomas que por ahí no supimos ver como síntomas residuales. También se mantiene el incremento de la móvil mortalidad médica y psiquiátrica. El hecho de que los síntomas estén atenuados no disminuye el riesgo metabólico o el riesgo cardiovascular o el riesgo inmunológico. Por supuesto, el incremento en los costos de salud, directos e indirectos, ¿sí? Y por supuesto también, el incremento de riesgo de recaídas, recurrencias y resistencias. Bien. Entonces vamos a pensar un poco más este tema. Cuando uno ve estas cosas, yo creo que lo primero que se tiene que preguntar es, ¿estamos haciendo las cosas bien? Digamos. La otra cuestión es, y yo se lo transmito a ustedes,
Estos porcentajes de remisión tan bajos, ¿son los que tenemos en nuestra práctica cotidiana? Y la otra pregunta, ¿podemos mejorarlos? Bien. ¿Qué factores inciden en la posibilidad de remisión o en la eficacia terapéutica? El primer factor que se considera en general es el diagnóstico erróneo. Uno de los diagnósticos erróneos más frecuentes es confundir una depresión bipolar, ¿sí?, como una monopolar y tratarlo como tal, no solo agravando al paciente, sino muchas veces llevando hasta el empeoramiento. Digamos, el uso de antidepresivos en monoterapia en una depresión bipolar, yo digo que tiene un efecto karmático, no solo por ahí le podemos complicar a corto plazo la enfermedad del paciente, sino que por ahí se la podemos complicar de por vida, ¿sí? El otro punto, la comorbilidad con trastornos mentales, con otros trastornos mentales, donde vamos a ver que el trastorno de ansiedad, como decía Enzo, es fundamental. Los trastornos de ansiedad son fundamentales, no solo en la morbilidad, sino, por ejemplo, en el incremento del riesgo suicida y la disminución de la tasa de respuestas. La comorbilidad con trastornos de personalidad. Seguramente cuando digo esto todos pensamos esa hermosa combinación que es, por ejemplo, el paciente con trastorno límite y con una depresión mayor grave. Realmente maravilloso. Después la comorbilidad con enfermedades médicas, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad celíaca, la anemia, ¿sí?, el hipotiroidismo. Los estresantes psicosociales, y acá no puedo dejar de insistir en la importancia de la psicoterapia. Es llamativo como en otros lugares consideran la psicoterapia como una alternativa cuando el tratamiento no funciona. Nosotros afortunadamente en nuestro país integramos de entrada la psicoterapia y la consideramos un pilar fundamental en el tratamiento de la mayoría de los trastornos. La otra cuestión es la falta de adherencia, que es un problema severo como habíamos visto. La inadecuación del tratamiento, el uso de moléculas en dosis bajas, por ahí en tiempos no adecuados, poco tiempo, ¿sí? El tema de no considerar el subtipo y la gravedad del episodio depresivo mayor cuando decidimos qué terapéutica vamos a utilizar. Y en el último punto, algo que me parece muy interesante y que yo creo que tenemos que armar, Andrea, una mesa redonda, un simposio para el próximo congreso, que es este tema, la personalidad del terapeuta, que, como ustedes ven, es de autoría de la doctora López Mato. Y realmente creo que esto es un factor muy interesante para tener en cuenta cuando el paciente está teniendo algún tipo, entre comillas, de resistencia al tratamiento. Hay mucho para hablar de esto, por eso yo creo que es un tema realmente para charlarlo largo y tendido. Fíjense que entre las primeras causas de resistencia al tratamiento encontramos los trastornos de ansiedad como trastorno, pero también como síntomas de ansiedad, ¿sí? En la edad de comienzo precoz, sabemos que siempre eso complica, el subtipo melancólico, la gravedad severa y moderada, el número de hospitalizaciones y la cantidad de recurrencias. Bien, vamos ahora a pensar un poquito el tema del horizonte en relación a los tratamientos. Y lo podemos pensar así, ¿no es cierto? Sin diagnóstico correcto nunca vamos a tener un tratamiento eficaz. Esto es una regla básica de la medicina que creo que todos aprendimos y no podemos dejar de tenerla en cuenta en relación a las depresiones. Y en este punto digo, el punto de llegada, el horizonte es la recuperación y evitar las recurrencias, ¿no es cierto? El tratamiento es el vehículo para llegar a ese horizonte. Y el diagnóstico va a ser la brújula. Va a ser lo que nos va a guiar para tomar las decisiones correctas. Ahora, ¿cómo estamos con el tema del diagnóstico? Volvemos al STAR-D. Los americanos dicen, este es el estudio más importante que se ha hecho en toda la historia de la humanidad para evaluar la respuesta al tratamiento de las depresiones mayores. Y fíjense que yo insisto con este concepto, las depresiones mayores. Ahora, la pregunta es esta, cuando hablamos de depresión mayor, ¿de qué estamos hablando? Esta señora es nada más y nada menos que Nancy Andresen, ¿sí?, que ya nos ha visitado varias veces, ¿sí?, es más bien reconocida por sus estudios en esquizofrenia. Fíjense lo que dice ella. No es suficiente
con decir que el paciente reúne criterios de depresión mayor. Hay cientos de formas de depresión mayor. La depresión mayor representa un amplio espectro de estados depresivos. Y para terminar, dice, desafortunadamente el DSM, que se propuso principalmente para mejorar la ciencia de la nosología, ha significado la muerte de la fenomenología. Yo diría, en parte, un estado por lo menos bastante agónico de lo que es la clínica en general. Esta diapositiva se la agradezco a la doctora López Mato también, ¿sí? Bueno, tengo que decirlo. Absolutamente. No sabíamos que venías, así que... Absolutamente. Bien. Entonces, fíjense, con el constructo DSM-4, en realidad, la depresión mayor terminó de convertirse en una bolsa de gatos, donde entra cualquier cosa, ¿sí? Desde depresiones reactivas, psicógenas, endógenas, atípicas, neuróticas y alguna depresión bipolar, de algún paciente que no haya tenido la amabilidad hasta ese momento de presentar un episodio maníaco o hipomaníaco, ¿sí? El DSM no nos da herramientas para diferenciar, por ejemplo, las características de una depresión bipolar en ausencia de antecedentes de manía y hipomanía. Esto es una barbaridad, porque hay evidencia de sobra que nos podría ayudar a hacer esta diferenciación, ¿sí? Bien, entonces, fíjense esto. Caso número 1. Mujer de 25 años que luego de una ruptura amorosa desarrolla hace 20 días ánimo depresivo, desgano, aumento de peso, insomnio de conciliación y cansancio, aunque concurre a su trabajo y realiza sus tareas con algo más de esfuerzo que el habitual. Cuando se encuentra con sus amigas se siente mucho mejor. Esta paciente, según los criterios de DSM, puede ser diagnosticada como un trastorno depresivo mayor. Ahora fíjense este otro caso. Hombre de 50 años que intentó suicidarse disparándose un tiro en el pecho, ¿sí? Nada de, digamos, llamar la atención. Tiene ideas delirantes de ruina, anedonia masiva, insomnio tardío, bajó 15 kilos en 4 meses sin hacer dieta, no puede concentrarse, se ve claramente enlentecido y marcadamente ansioso y irritable. Tuvo que ser internado por el altísimo riesgo suicida. Las preguntas son, ¿sufren la misma enfermedad? Porque este hombre también puede ser diagnosticado como trastorno depresivo mayor. ¿Van a responder al mismo tratamiento? Y yo, así, inclusive con cara de enojado, claramente nos va a responder que no estamos hablando de las mismas enfermedades, ¿sí? Entonces, los diferentes subtipos depresivos no son en realidad diferentes depresiones, no son diferentes enfermedades con diferente psicopatología, diferente fisiopatología, curso, evolución genética y también diferente porcentaje de conversión a trastorno bipolar. ¿Podemos pretender que esas diferentes enfermedades respondan todas al mismo tipo de tratamiento? Bien, vamos entonces para ir viendo el tema del futuro en relación al tratamiento farmacológico de la depresión mayor. Como decíamos, lo que tenemos que buscar es la remisión, la recuperación funcional, evitar las recurrencias, el control de síntomas residuales intraepisódicos y la prevención de nuevos casos. Para esto necesitamos medicamentos eficaces, pero también medicamentos seguros, de utilización cómoda para el paciente, con baja incidencia de efectos adversos. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que los efectos adversos con los cuales más tenemos que lidiar últimamente son precisamente el aumento de peso y los efectos sobre la esfera sexual, que muchas veces nos llevan al abandono del tratamiento del paciente. El otro punto es la rápida acción y, por supuesto, todo esto va a ayudar a preservar la adherencia, ¿sí? Bien. Este es el gráfico característico de Kupfer, donde nos muestra las diferentes etapas del tratamiento, ¿sí? Respuesta, remisión, recuperación, evitar las recaídas, las recurrencias, ¿sí? Lo que sabemos hoy en día es que aquello que pensábamos que era únicamente
que modificar la señalización sináptica a través de la utilización de un modulador de la recaptación, en realidad es un complejo proceso que termina nada más y nada menos que en la modificación de la expresión de los genes y en fenómenos de neuroplasticidad. O sea que lo que nosotros estamos haciendo, como dice Manji, ¿sí?, cuando hacemos un tratamiento eficaz antidepresivo, estamos modificando el funcionamiento a nivel neuroplástico, ¿sí? En este sentido, cuando los tratamientos no funcionan, si bien había una primera línea de tratamiento, donde encontramos todos los antidepresivos de primera línea que todos conocemos, muchas veces, cuando no funcionan, lo primero que hacemos es optimizar la dosis. En segundo término, podemos sustituir el antidepresivo, podemos asociar, ¿sí?, por ejemplo, potenciando, como decía Enzo, con buspirona, buscando un efecto agonista 5-HT1A, o podemos potenciar con antipsicóticos atípicos, ¿sí?, o por otro lado, las combinaciones con antidepresivos. Hoy en día, el futuro, tal vez a más largo plazo, tiene que ver con los nuevos generaciones de antidepresivos que funcionan en los diferentes lugares de patofisiología de la depresión, como por ejemplo antagonistas de los receptores del CRH, antagonistas de receptores de la vasopresina, antagonistas de receptores de los glucocorticoides, bloqueantes receptores glutamatérgicos, como por ejemplo la ketamina, ¿sí?, antagonistas de los neuropéptidos, inhibidores de glucógeno sintetasa quinasa 3-beta, incrementadores de la neurogénesis o agonistas de los receptores beta 3, que como sabemos tienen una acción importante a nivel de las conexiones amigdalinas. Pero el futuro hoy son los nuevos antidepresivos, ¿sí?, entre los cuales están estos tres aprobados por la FDA. En enero del 2011, la vilazodona, como bien dijo el doctor Cascardo, es un inhibidor es un SPARI, un inhibidor de la recaptación de la serotonina y un agonista parcial 5-HT1A, ¿sí? El levomilacipran, que es un bloqueante de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina, la vortioxetina, que tiene un mecanismo más complejo, que incluye también al agonismo de 5-HT1A y antagonismo de otros receptores serotoninérgicos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la vilazodona. Como decíamos, y había planteado el doctor Cascardo, la vilazodona es un SPARI, ¿sí? Es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, pero agrega a esto un agonismo parcial, ¿sí?, somatodendrítico y en los receptores postsinápticos 5-HT1. Si bien esto es lo que era el concepto de inhibidor de la recaptación de 5-HT1, de la recaptación de serotonina y agonista parcial de los receptores 5-HT1A, tiene una baja afinidad a la recaptación de dopamina y a la noradrenalina, que habría que ver en un futuro si esto no tiene una implicancia clínica, ¿sí? En principio, las investigaciones no se lo considera, pero creo que más adelante habría que ver. Yo creo que esto puede tener una incidencia positiva en el efecto terapéutico. Bueno, con respecto a la vilazodona en el trastorno depresivo mayor, yo lo que les voy a mencionar son básicamente cuestiones que a mí me interesan como clínico cuando voy a elegir una molécula, y en este caso una molécula novedosa de reciente aparición en nuestro país, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son las cosas que a mí me interesan saber? ¿Sí? En principio, ¿cuáles son los estudios que se hicieron? ¿Sí? Se hicieron 2 estudios por los cuales se aprobaron la vilazodona, que son 2 estudios controlados con placebo, ¿sí?, con niveles de Hamilton de más de 22, que incluían entonces pacientes con depresión moderada y grave. Eso para mí es muy importante. La edad es una edad amplia, entre 18 y 70 años. Se excluyeron historia de psicosis, sustancias y riesgo de suicidio grave, y se aceptaron trastornos de ansiedad. Estos son los 2 estudios, vamos a decir, fundamentales en los cuales se basó la FDA, que son el estudio de Ricker y el de Kahn, que se hicieron nada más y nada menos que con 800 pacientes, ¿sí? Y fíjense que le dan un nivel de evidencia de
tipo 1, o sea, tienen mayor nivel de evidencia para la aprobación. El otro estudio que también fue considerado, que es un estudio a largo plazo que realizó Reed, que es un estudio a 52 semanas, donde aparte de mantener la eficacia, la vilazodona demostró los índices de seguridad. Fíjense, estos son los dos estudios que se hicieron a corto plazo. Vamos a marcar más donde vamos a ver más claramente el comienzo de acción en la primera semana, claramente separándose de placebo. Esto es algo poco frecuente, los antidepresivos, y en realidad es algo muy interesante, ¿sí? Y fíjense también una separación con el placebo bastante clara a partir de la cuarta semana. Este es un estudio donde se utilizan las dimensiones en la Montgomery-Åsberg, donde vemos ya en la primera semana disminución de síntomas tan importantes como la tensión interna, las dificultades de concentración, la lasitud y los pensamientos suicidas. Y ya en la segunda semana, la inhabilidad en relación a los sentimientos, los pensamientos pesimistas. O sea, está hablando, y sabemos que cuando sucede esto, que cuando precozmente empezamos a tener modificaciones en las cogniciones, el cuadro es mucho más probable que tenga una respuesta más rápida y más completa. Fíjense, acá se evalúan los niveles de respuesta, pero también de remisión, donde claramente se separa de placebo en los dos estudios. Este es un estudio que me parecía interesante porque muestra dos cosas: que tiene eficacia claramente superior en la depresión leve y moderada y tiene eficacia aún superior cuando se trata de depresión grave. ¿Sí? Y la otra cuestión que me parece muy interesante es que hubo un mayor porcentaje de remisión en los pacientes que habían tenido tratamiento antidepresivo previo. Es un dato interesante que habrá que analizar. Cuando analizamos, por ejemplo, el número necesario de tratar, es un número necesario bastante interesante: 8 para la respuesta, 14 para la remisión. Y lo que llama mucho la atención es el número necesario para dañar, que es un número muy alto, 27. ¿Sí? Cuando hablamos de los efectos adversos, los más frecuentes, que dieron un número NNH de 6, fueron diarrea y náusea, que lo mencionó Enzo, pero lo importante es destacar que estos síntomas suelen presentarse la primera semana y desaparecer a medida que avanza el tratamiento. ¿Sí? O sea que en general se dan básicamente en la primera semana. Este es el estudio a largo plazo de 52 semanas, donde muestra la persistencia del mantenimiento de la mejoría. Y un toquecito más con respecto a lo que es la depresión mayor con síntomas ansiosos. Como decía Enzo, frecuentemente las depresiones ansiosas tienen baja tasa de respuesta, hay que usar terapia adjuntiva o duales. En general las tasas de respuesta a los SIRS no son buenas, ¿sí? Y la vilazodona demostró ser eficaz en depresión mayor con síntomas ansiosos, como bien decía el doctor Cascardo, definido en STAR-D por 7 ítems o más de ansiedad, somatización en Hamilton de la escala de 17. Fíjense acá cómo en la escala de Hamilton ya a la sexta semana se separa de placebo. En los pacientes, en este estudio, en la STAR-D, el porcentaje de pacientes con ansiedad fue el 53%. En este estudio, que consideró pacientes con mayor gravedad, el porcentaje de pacientes con ansiedad fue mayor, casi el 84%. Esto es un dato muy significativo, pues estamos hablando de que en general la depresión con ansiedad es un factor de resistencia muy importante, entre otros problemas que genera. Y acá tenemos, en relación a la escala de Hamilton, los factores de ansiedad y somatización ya mejoraron claramente en relación al placebo en la segunda semana. O sea que tenemos un nivel de respuesta rápido y de síntomas
también de respuesta rápida en síntomas de ansiedad, ¿sí? Eso me parece claramente significativo. Recordemos que las depresiones con ansiedad tienen mayor riesgo suicida, tienen mayor duración, tienen mayor severidad, mayor resistencia, menores tasas de respuesta, tienen más síntomas residuales, más recaídas y recurrencias, más síntomas somáticos y de dolor y más dificultades en la adherencia, ¿sí? Bien, entonces, los pacientes depresivos ansiosos también tienen muy claras dificultades en la adherencia. ¿Por qué? Porque están más pendientes de los efectos adversos, toleran menos el tiempo de latencia, están más preocupados por el estigma de tomar medicación, tienen mucho más miedo a la dependencia, ¿sí? Necesitan mucho más que otros pacientes. Estos pacientes, no sé qué decís vos en eso, la cuestión de la psicoeducación. Y muchas veces tenemos que considerar de entrada las benzodiazepinas. Cosa que en la vilazodona habría que evaluarlo porque evidentemente la tasa de respuesta en los síntomas ansiosos parece ser rápido. Otras cuestiones de interés. No se reportaron alteraciones en el laboratorio. Una cosa muy importante, ¿sí? Que sabemos que ya inclusive con muchos IRS estamos teniendo problemas con el QT, que no se reportaron alteraciones en el QT. Y una cosa que siempre nos preguntamos es la tasa de posibilidad de hipomanía. En los 2 estudios que se hicieron solamente se presentaron 6 casos de inducción de hipomanía, de los cuales 1 fue con placebo. Y en ninguno de los 2 estudios se reportaron síntomas de discontinuación luego de 8 semanas, que esto también muchas veces es un problema que nos sucede frecuentemente con los IRS. Bueno, ahí se corre un poquito. Alguna crítica en el sentido que los ensayos clínicos no se especificó subtipo de depresión, solo se especificó gravedad, moderada y grave. Posiblemente, yo diría que si se extrajeran los casos de tipo melancólico atípico, dejándolos puros y con ansiedad, el número necesario para tratar sería bastante menor, ¿sí? Es decir, tendríamos muchísimo más índice de respuesta. Entonces, con respecto al peso, notoriamente el aumento de peso, tanto los estudios a corto plazo como a largo plazo, han sido realmente benignos. Fíjense, el aumento de peso en pacientes sin sobrepeso en las 52 semanas fue 1,3 kilos a los 6 meses y 1,7 al año. Eso es una tasa muy baja. Ustedes recuerden los aumentos de peso que podemos tener con la mayoría de los antidepresivos. Ni hablemos paroxetina, mirtazapina, ¿no es cierto? Bien. En pacientes obesos el aumento fue menor, de 1,6 a los 6 meses y 1 kilogramo a los 12 meses. O sea que en este punto el perfil parece ser bastante prometedor. Con respecto a la cuestión de la sexualidad, las diferencias con placebo, o sea, está claramente establecido que la mitad de los pacientes varones con depresión mayor tienen alteraciones en la esfera sexual por la depresión. Y las 3/4 partes de las mujeres también presentan alteraciones sexuales. Frecuentemente estas cuestiones suelen agravarse con el efecto de ciertos antidepresivos. Claramente vilazodona no tiene efecto negativo sobre la sexualidad. Si analizamos en este estudio, que tiene un nombre bastante interesante y sugestivo, la experiencia sexual de Arizona, ¿no? Habría que ver digamos, cómo se les ocurrió ese título tan interesante, ¿sí? Pero fíjense que, por ejemplo, si tomamos cuestiones de erección y lubricación, fíjense, vilazodona con placebo similares, en hombres prácticamente similares, en mujeres similares, ¿sí? Lograr el orgasmo similar, vilazodona placebo, tanto en hombres como en mujeres, y fíjense, la satisfacción del orgasmo, que en general es una cuestión que está bastante relacionada con el circuito dopaminérgico, por eso habría que ver qué estamos haciendo, qué estamos tocando con esto. Fíjense que también los valores son similares entre vilazodona y placebo, a tal punto que fíjense, si lo ponemos en este gráfico de Clayton, que es una modificación de Clayton, lo que vemos son claramente los beneficios en relación a otros antidepresivos bastante parecidos a los de bupropión, que es el que tiene mejor perfil de seguridad hasta ahora. Bien, entonces, para finalizar,
Vilazodona demostró nivel de evidencia 1 en el tratamiento de la depresión moderada y grave. Esto me parece fundamental. Nivel de evidencia 1. ¿Sí? Eficacia notoria en el subtipo ansioso, que en general es un factor de resistencia al tratamiento, y efectos también sobre los síntomas de ansiedad. En otro punto, demostró un inicio rápido de acción, una modificación del peso corporal similar al placebo y un interesante perfil de seguridad sobre la actividad sexual. Habría que revisar la evidencia disponible o realizar estudios que evalúen la eficacia en los subtipos melancólico, atípico y mixto. ¿Sí? Bien. Y a modo de resumen y para terminar, deberíamos hablar del grupo de las depresiones mayores más que de depresión mayor como una entidad clínica única. Las depresiones mayores son un grupo de enfermedades sistémicas y con gran capacidad de daño. La distinción en subtipo y gravedad son fundamentales para el adecuado tratamiento, ya que se trataría de diferentes trastornos. El DSM-5 parece ser poco fiable y válido para este fin, y debería considerarse adecuadamente la psicopatología, fisiopatología, evolución genética y respuesta al tratamiento como criterios de diagnóstico. Y la recuperación, el control de síntomas residuales y evitar las recurrencias son objetivos fundamentales. Mantener la adherencia al tratamiento es un factor también fundamental. La rapidez de acción y la baja incidencia de efectos adversos contribuyen fuertemente a este fin, y las nuevas moléculas como la vilazodona, con eficacia y nivel de evidencia adecuado, de acción más rápida y de bajo perfil de efectos adversos, son una interesante opción para enfrentar este desafío. Muchas gracias.